Bueno, buenos días nuevamente. En este ciclo de teleconferencias hemos abordado lo que son las áreas de evaluación de AquaRating, organizadas en subáreas, dependiendo de las áreas del organismo operador que están relacionadas con una u otra disciplina, ¿no? Digamos, con la jurídica, planeación, administración, comercial. Hoy tenemos ya pues la última parte del ciclo de teleconferencias, que corresponde a temas más bien operativos. Es la parte más amplia, son todas estas componentes, y entonces pues vamos a empezar rápidamente. La primera es el tema de calidad del servicio, que tiene que ver con aspectos de cobertura, aseguramiento y suministro de los servicios, tanto de agua potable como de alcantarillado. Les recuerdo que lo que es tratamiento de aguas viene en sostenibilidad ambiental en otra de las áreas. También vemos un tema de gestión de activos físicos que tiene que ver con operación y tiene que ver también con administración, pero bueno, lo vamos a ver acá. Y también el área de eficiencia en la operación, las primeras 4 áreas de elementos de evaluación, que tiene que ver con gestión del agua, gestión de la energía, de la infraestructura y de costos, donde también tenemos que ver con el área de contabilidad. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos entrando a las diferentes áreas. Como hemos hecho en otras ocasiones, entramos a la página de AquaRating. Cada quien tiene entonces su clave, su demo. Y bueno, dijimos que vamos a empezar con calidad del servicio 1, 2 y 3. Entonces tenemos aquí el área de calidad del servicio, ¿no? La parte de atención al usuario la vimos la vez pasada, porque tiene mucho que ver con temas que normalmente atiende el área comercial. Y entonces entramos primero a calidad del agua potable, después distribución y después recolección de agua residual. En cuanto a calidad del agua potable, vamos a entrar directo a todo el listado, como hemos hecho en otras ocasiones. Y vemos aquí que tenemos 3 grupos de prácticas y 3 indicadores. El primer grupo de prácticas habla de aseguramiento de la capacidad estructural para el tratamiento y el suministro. Cuando AquaRating habla de aseguramiento de capacidad estructural, en cristiano lo que está queriendo decir es cobertura, ¿no? Es decir, en todas estas prácticas de lo que estamos hablando es de que existan los sistemas, no de cómo funcionan, sino de que estén ahí. En la segunda parte de aseguramiento del suministro, ya ahí el AquaRating habla de cómo están funcionando o cómo tenemos la preparación para que operen bien, y en supervisión y control es propiamente la operación. Vamos a verlo conforme los vayamos revisando. En el caso del aseguramiento de la capacidad estructural para el tratamiento y suministro, tenemos estas prácticas. Uno es, existen equipos para la desinfección que dan cobertura a toda la población servida. Es decir, aquí no estamos hablando de que si están funcionando bien, de que si están cumpliendo la norma, etcétera, sino simplemente de que existen. En caso de utilización de fuentes que no requieran ningún tipo de tratamiento de acuerdo a la normativa aplicable, se considerará que la población suplida o suministrada con estas fuentes cumple con este criterio. Bueno, aquí la normativa sí nos exige desinfectar todo, así es que tendríamos que dar la respuesta correspondiente. Esto tiene un peso muy alto de que tengamos equipos de desinfección, y decimos que sí, como en otros casos, nos va a poner una tabla de fiabilidad. En la tabla de fiabilidad, nada más déjenme que aparezca. Aquí, es posible inclusive decir que no se puede constatar la existencia. Digo, esto es una respuesta muy extraña, ¿no? Es decir, sí tenemos equipos de desinfección, pero no podemos constatar su existencia. La otra es que sí existe y sí podemos constatarlo y tenemos la autoridad para usarlo. A ver, no sé que hay algo de problemas con el micrófono. Déjenme checar y
configuración de sonido, ¿sí? Efectivamente. Está muy bajito el micrófono. Muchas gracias por avisarme. Ok. Entonces, como les decía, en el caso de que existen los equipos de desinfección, pues la tabla de fiabilidad nos va desde que no sabemos dónde están, lo cual sería muy raro, a decir que sí existen y tenemos la autoridad para usarlo. Aquí el Aquarating no habla de que tengamos propiedad, factura, recibo, alquiler o instancia que justifique. Ojalá que la mayoría tengan sus facturas de los equipos. Hemos dado para, por ejemplo, denunciar algún acto de vandalismo o de daño a la infraestructura, pues para interponer alguna denuncia, pues nos piden normalmente demostrar la propiedad. Para Aquarating es suficiente con que tengamos digamos, un inventario, ¿no? Que el equipo que sea claramente propiedad del organismo operador. Y así vamos creciendo en cuanto a nivel de fiabilidad, que además de cumplir lo anterior, tengamos manuales y personal, que además por lo menos el 60% deben estar calibrados. Aquí nos han comentado en algunas ocasiones que en general pues uno ya no calibra, digamos, los equipos de cloración, sino que simplemente se ve que estén operando con la dosificación correcta. Entonces lo que nosotros encontramos en el equipo es esta situación y decir, bueno, el equipo está entre comillas calibrado en tanto que cuando lo adquirimos cumple con una serie de normas, pero lo que sí es, se cumple en niveles que se verifica su precisión con carácter sistemático. Es decir, que tengamos registros de que cada determinado tiempo hay alguien que acude a verificar que esté funcionando de manera correcta. En el siguiente nivel, pues pide que sean la totalidad de los equipos, no nada más el 60%. Y el último, el más alto, dice que cumpla por lo menos alguna norma de acreditación, al menos internamente. Hay organismos que tienen sus procesos de control de desinfección, por ejemplo, en un sistema de gestión de calidad. Entonces eso se puede considerar una norma interna. Esa es la mejor situación que puede haber. Están los equipos, se demuestra su propiedad, se tienen los manuales, están, digamos, cumplen la norma y además son verificados en la clasificación, y además de todo, pues, están dentro de un sistema de una norma de calidad. Ese sería el máximo. Y como hemos comentado en otras ocasiones, en función del nivel de fiabilidad que le hayamos dado, entonces tenemos que aportar los documentos. Aquí, como les he comentado en otras ocasiones, lo que dice obligatorio se refiere a que es obligatorio cargarlo en el sistema, ¿sí? Es decir, aquí nos pide pues la norma de calidad del agua, nos pide, bueno, que eso se añade ahí, se añade una vez y después anoten en dónde la añadieron, porque lo que pueden hacer después es mencionar que ya la subieron antes, o la vuelven a subir también, depende si distribuyeron el trabajo en varias áreas, ¿no? Tenemos también otros documentos que en este caso nos pide, son por ejemplo, el máximo de fiabilidad, pues si se hicieron auditorías de calidad, que se tengan los informes. Puede haber ahí inclusive una carátula de lo que es el informe, ¿no? Para no cargarlo todo. El inventario de plantas también se considera obligatorio, sí es bueno que esté todo para poder planificar la auditoría en sitio. Y los registros que se tengan de los equipos, en fin, aquí normalmente un área de calidad que esté ordenada, pues va a tener muchas de estas cosas también ordenadas. Los consumos diarios de la población abastecida, y hay algunos opcionales. Opcional quiere decir que no se carga en el sistema, pero por ejemplo, si decimos que contamos con los manuales, entonces es posible que en la auditoría in situ sí nos pidan que los mostremos, ¿no? No es la inspección física es opcional porque a veces no es posible ir a todos los pozos, por ejemplo, en una auditoría, ¿no? Los manuales, les comento, dice opcional, ustedes los podrían cargar aquí, alguna muestra de los manuales, pero si no, pues con que los tengan para mostrar en la auditoría en campo. Esto es similar en muchos otros, no en todos los subelementos vamos a entrar en este nivel de detalle, pero lo quería hacer así en este caso para que ustedes conozcan desde el principio cuál es la mecánica de
registro y de operación del Aqua Rating. En el segundo dice, existen instalaciones para el tratamiento de potabilización con capacidad nominal superior o igual a las de los días de máximo consumo para toda aquella población servida que precise de mayor tratamiento que la desinfección para cumplir la normativa. Es decir, si tenemos en el organismo ubicados fuentes que además de desinfección requieren otro tipo de potabilización, tendríamos que mostrar aquí cuáles son y en dónde las tenemos. Si comentamos en el punto 1 bueno, si sabemos que no tenemos ninguna fuente que requiera mayor tratamiento además de la desinfección, estas dos se dan por cumplidas. Sí, se pone que sí y se pone una nota que no se anexan los documentos solicitados porque no se requiere ese nivel de potabilización adicional. Aquí, en estricto sentido, pues nos pedirían que tengamos evidencias de que las fuentes cumplan todos los parámetros de la norma 127. Es muy difícil que alguien tenga toda la norma, hay muy pocos organismos que analizan toda la norma, pero bueno, esto lo tomamos de manera muy flexible. Acuérdense que aquí la idea no es tanto pasar un examen, sino identificar cuáles son las áreas en las que podemos mejorar. La verdad es que siendo muy prácticos, si cumplimos los parámetros más importantes, es posible que el Consejo o el órgano de gobierno decida no entrar en ese tema, sino invertir en otras áreas que requieran una mejora, que puedan dar beneficios más inmediatos, ¿no? Antes de pensar por ejemplo, en una potabilización muy avanzada, pero que nos dé lugar a un agua de primerísima calidad que vamos a meter a una red que está deteriorada y que van a llegar las aguas en condiciones muy distintas a las tomas, ¿no? Y a las cisternas y a los tinacos, etcétera, ¿no? Entonces eso se tiene que ver de manera integral. En el número 4 dice, se realizan análisis para identificación de zonas de riesgo de incumplimiento de la normativa de calidad del agua para consumo con la identificación de acciones pertinentes en su caso. Estas zonas de riesgo, aquí nos da un poco la orientación de qué se puede referir, ¿no? Por ejemplo, donde no se tenga, bueno, tienen muy altos tiempos de residencia, tienen algún tipo de comportamiento o riesgo de contaminación que se tenga ya detectado y que el organismo entonces tenga la práctica de ubicar dónde pueden haber estos riesgos y de llevar a cabo las acciones correctivas que correspondan, ¿no? Aquí, si se hace esto de manera sistemática, el tema con Aqua Rating, como siempre, no es tanto decirlo, sino poderlo demostrar, ¿no? En la fiabilidad es donde podemos tener alguna reducción de los puntos, aunque sabemos que hacemos cosas, pero no tenemos el procedimiento establecido, ni tenemos los registros, pues nos quita puntos, ¿no? Pero, bueno, eso es un tema que normalmente sí se atiende en muchos sistemas, ¿no? Cuando se tiene ubicada una zona que requiere una atención especial por sus características hidráulicas normalmente. El 5 habla de criterios para el diseño de las redes de distribución que tengan en cuenta aspectos relativos a la calidad del agua, tales como tiempos de estancia del agua en las redes y eliminar fondos de saco o testeros. Es decir, que tengamos en un momento dado desde los criterios de diseño algunas instrucciones para el proyectista, de manera que en el diseño de las redes, en el diseño de la operación de la red, se tome en cuenta que no se vayan a generar precisamente zonas de deterioro de la calidad del agua. Esto hemos buscado también hay algunos organismos que tienen sus propias normas de diseño y tendrían en ese caso que anexar aquí una copia o digamos una imagen digitalizada de la página o de la parte de sus manuales donde se establecen las condiciones de diseño que cubren esta parte, ¿no? Hemos buscado en el MAPAS, en el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Conagua. De hecho, al final voy a comentar una herramienta que estamos desarrollando con el INTA. No hay una mención específica en esto, entonces es un área que tenemos como identificada como área de mejora. Y el sexto, que es muy similar, dice, se realizan estudios para identificar zonas con riesgo de menor concentración de desinfectante. Digamos, ya no es calidad en general como el número 5,
sino aquí estamos hablando específicamente de la concentración de cloro, en México normalmente es cloro, bueno, aquí esto implicaría que tuviéramos algún tipo de modelación, o sea, una modelación sencilla de cuál es el comportamiento del cloro residual en la red, ¿no? Y si tenemos, con base en ese estudio, una ubicación de zonas donde se pudiera tener algún problema. Lo mismo que en los otros casos, pues nos da una escala en la fiabilidad de si tenemos evidencia, y en este caso si es mayor a 2 años, pues nos da más puntos, y pues nos pide, si estamos diciendo que existen los estudios, que además de la normativa pongamos los informes de los estudios, ¿no? También, como les he comentado en otras ocasiones, pues aquí tenemos la posibilidad de poner anotaciones y de poner una bandera en el estado. Aquí, por ejemplo, como ejemplo pusimos que está en amarillo porque faltan fotografías de los equipos, ¿no? Digo, el coordinador está sugiriendo que se ponga una fotografía. Realmente no se, este tema no se solicita en el estándar, pero bueno, es un ejemplo nada más, ¿no? Eso en cuanto al aseguramiento de la capacidad. Si se fijan, hablamos solamente de que existan las cosas. En el segundo punto, que ya son 8 prácticas, ya estamos hablando de medidas operativas, digamos, ¿no? Primero, que existan medidas de protección de las captaciones de agua bruta, que estén señalizadas con parámetros de protección, vallado, etcétera, para las fuentes de agua del sistema que se evalúa. El segundo, bueno, todo eso también es como que son preparaciones para controlar que la calidad del agua se mantenga, ¿no? La primera es protección de las fuentes, la segunda que existan protocolos para el mantenimiento preventivo en las estaciones de tratamiento y registros. Aquí les recuerdo lo que he comentado en otras ocasiones, cuando Aquarrating habla de tratamiento, normalmente se refiere al agua potable, y cuando habla de depuración, se refiere a las aguas residuales, porque es el lenguaje de España, digamos, ¿no? Entonces, aquí dice, existen protocolos para mantenimiento preventivo en las estaciones de, digamos, potabilización y desinfección. Y hay registros de estos protocolos, ¿no? Si estamos programando cuál va a ser el mantenimiento de las potabilizadoras o las estaciones de producción. El tercero es lo mismo, pero para mantenimiento correctivo, que existan estos protocolos, y decimos que sí existen, nos da la fiabilidad de que estén documentados, de que se estén aplicando en la fecha o año calendario anterior a la fecha de calificación, y en la fecha de calificación o en 2 años, dependiendo de esto nos da puntajes. Aquí de nuevo les recuerdo, la fecha de calificación es el mes en el que, bueno, lo último que nos indicó el equipo técnico es el mes en el que termina la evaluación. Idealmente es el mes en el que empieza la auditoría. No siempre va a ser así, pero bueno, eso es lo ideal. De hecho, lo que estamos buscando es que quien esté interesado en hacer la auditoría, desde que empiece la evaluación, empecemos también a ubicar cómo vamos a pagar y a contratar la auditoría, porque si no se puede retrasar mucho. Entonces, en estos 2 de los protocolos, pues también los documentos que nos pide serán normalmente los documentos de mantenimiento y el famoso protocolo, que puede ser un procedimiento. No necesariamente tiene que estar en ISO o en ningún tipo de formato especial, puede ser, lo que sí es que tiene que ser oficial, digamos, ¿no? Puede ser un procedimiento interno, pero oficialmente adoptado por el organizador, ¿no? En algún tipo de manual. Y bueno, dependiendo de la fiabilidad, los registros de que se ha llevado a cabo realmente este mantenimiento, es también otro de los requisitos. En el 4, es un caso muy particular, dice, si hay estaciones de, digamos, potabilización que atiendan a más de 5,000 habitantes, tenemos procesos automatizados para el funcionamiento en ausencia del personal, o tenemos personal 24 horas los 7 días. Esto básicamente se refiere a que tengamos la capacidad, si son más de 5,000 habitantes, de que la potabilizadora esté siempre bajo vigilancia. Tengamos la seguridad de que nunca vamos a tener ahí un problema. Y lo mismo, pues, nivel de fiabilidad y documentos que lo comprueben. En el 5 dice, protocolos para análisis y resolución de los cumplimientos de la normativa respecto a calidad del agua con notificación a la autoridad competente. Básicamente, ¿qué pasa cuando detectamos que alguna de las fuentes no cumple la norma?
si lo tenemos, digo, la verdad es que la gran mayoría sabe que cuando ocurre una cosa así, hacen una serie de movimientos, de comunicaciones, tienen correos electrónicos, hacen llamadas. La idea de esto es que se tenga establecido en un procedimiento y que se tengan registros de cómo se lleva ese procedimiento. Luego, existen planes de seguridad ante contingencia respecto a la calidad del agua, que contingencia se define aquí como circunstancia en la que se modifican las condiciones y factores que enmarcan el servicio y pueden ocasionar perturbación de su calidad y continuidad. Esto ahora está muy de moda y es algo que el BID quiere apoyar de manera muy fuerte. Tenemos ahora iniciar una cooperación técnica con Japón, lo que se llama ahora resiliencia, ¿no? Está de moda la palabra, pero se refiere básicamente a que tengamos la capacidad de reaccionar y restablecer el servicio a un nivel adecuado de manera muy rápida después de una disrupción. Es decir, viene una contingencia como un sismo, como una contaminación accidental, etcétera, que lo detectemos rápidamente y tengamos planificado y establecido cómo podemos muy rápidamente resolver el problema. Ese es, digamos, el concepto aquí. Esto lo tienen muy pocos, esperamos que los que sí lo tengan lo podamos compartir con otros organismos que quieran desarrollar este tema. Por supuesto que esto cada organismo tiene que evaluarlo en función de cuáles son los riesgos que presenta, ¿no? No son los mismos que tienen en un organismo sujeto a fenómenos meteorológicos que uno que está en otra zona con fenómenos sísmicos. Bueno, el punto 7 dice, existen protocolos relativos al aseguramiento de la calidad del agua en la puesta en marcha de nuevas fuentes de suministro en los sistemas que existan varias fuentes de suministro alternativas. En caso contrario, se dará por cumplida la práctica con fiabilidad máxima. Esto suena raro, pero bueno, hay ocasiones en las que una parte de la ciudad se abastece con una fuente de abastecimiento durante parte del año y después, si ya no hay las condiciones, pues se cambia la fuente y entonces pudiéramos tener el ingreso a la red de un agua con una calidad diferente que pueda generar otras condiciones, no sé. Es un tema extraño, ¿no? Realmente como pocos sistemas tenemos entendido que hagan realmente este switcheo entre una fuente y otra, posiblemente no sea tan frecuente, ¿no? Hay algunos que sí tienen sus anillos de transferencia entre fuentes y que pues en un momento u otro del año pueden cambiar la fuente, pero pues normalmente ya cubierto el tema de la calidad. A veces esto puede tener más que ver con la situación de la red, ¿no? Que al cambiar de fuente de pronto pues sí tenemos algunos problemas pues que se remueven algunos sedimentos que pudieran estar en algunas partes de la red, pues la gente se da cuenta que hubo un cambio de calidad y habría que tener algunos protocolos a lo mejor para hacer previamente a ese movimiento operativo algún tipo de arreglo de limpieza de la línea, por ejemplo, ¿no? Va a depender mucho de condiciones muy específicas. Pero pues si no se requiere, dice aquí, pues le ponemos que sí, y con fiabilidad máxima, y ponemos una nota diciendo que no se requiere en nuestro sistema. Y en el 8 dice, existen protocolos, otra vez estamos hablando de procedimientos, relativos al aseguramiento de la calidad del agua en la incorporación de nuevas infraestructuras. Ya no hablamos de meter una nueva fuente a una infraestructura existente, sino de incorporar a lo mejor una nueva línea. Y bueno, si esto lo tenemos en algún procedimiento para que no afecte la calidad, hay que decirlo aquí. Y en tercer lugar, en cuanto a grupo de prácticas, hablamos aquí de supervisión y control de la calidad del agua suministrada. Son 8 prácticas ya más operativas. Dice aquí, existen protocolos de autocontrol de la calidad del agua suministrada con registro de los resultados y con requisitos iguales o más exigentes que los fijados por la normativa aplicable. Esto, bueno, pues esperamos que la gran mayoría sí lo tenga, ¿no? Inclusive no es tan raro que las prácticas de control de calidad de los parámetros básicos sí sean más exigentes que la normativa aplicable. El segundo punto habla de que los laboratorios que realizan los análisis propios o externos cuenten con acreditación según la norma ISO 17025. Si se tiene esta acreditación, pues igual hay que ponerla como evidencia, ¿no?
el número 3 dice disponibilidad de equipos operativos de medida de parámetros físico-químicos en todas las estaciones de tratamiento, o sea, nuevamente estamos hablando de potabilizadoras, con instalaciones permanentes o posibilidad de toma de muestras en entrada, salida y procesos intermedios. Entonces, equipo operativo se refiere a que esté funcionando, ¿no? Equipos que están funcionando para medir los parámetros en las estaciones en entrada, salida y procesos intermedios. También, si se tienen, pues lo más, se tendrá que poner ahí la evidencia. En el cuarto dice, se mantiene un registro de medidas y control de parámetros de funcionamiento de todas las estaciones de tratamiento. También esto, pues, normalmente lo tienen los órganos operadores bien organizados. Y aquí lo que tiene, por ejemplo, es el procedimiento de estos registros de parámetros. Se puede hacer en la auditoría en sitio una inspección al lugar donde se encuentran los registros. Dice aquí, bueno, pues por ejemplo, si se declaró que se tienen medición, algunos equipos para medición en línea, lo que sea, que no es un requisito en este punto, pues se puede ir a inspeccionar en la auditoría in situ y se presenten los registros de control de parámetros. Nuevamente, aunque aquí dice opcional, se refiere a que no es obligatorio cargarlos en el sistema, pero si nosotros en la fiabilidad dijimos que si los tenemos, hay que tenerlos presentes cuando se dé la auditoría. Y si podemos y si queremos cargarlo todo en el sistema, pues eso va a facilitar obviamente la auditoría en sitio. Como les decía la vez pasada, muchas veces podemos ver este tema de Aqua Rating como una manera de tener en un mismo sistema de cómputo todos los documentos básicos del organismo operador. Entonces, eso nos da una posibilidad interesante de facilitar otros procesos, pues sobre todo de dejar documentado todo lo que tiene el organismo, ¿no? Me comentaban en un sistema que esto ha ayudado para que inclusive el órgano de gobierno o la propia dirección, entre comillas, descubran muchas cosas que a veces no se aprecian en todo lo que está haciendo el organismo operador, ¿no? Por operación diaria, a veces no se sabe todo lo que se tiene en el organismo. El punto 5 ya empieza a ser un poquito más exigente. Dice, bueno, tenemos umbrales de alarma para el mantenimiento correctivo y la adecuación de la operación. Lo más frecuente que tenemos en este tema, no sé, es propiamente correctivo, pero bueno, es más bien la adecuación de la operación. Por ejemplo, cuando se toma agua de fuentes superficiales y en función del comportamiento de la turbiedad de la fuente, pues llega un momento en el cual pues tenemos que tomar una serie de ajustes o inclusive suspender la operación de esa fuente, ¿no? Si eso se tiene por escrito, si se tiene bien establecido, eso constituye un umbral de alarma, entre comillas, ¿no? Es decir, tenemos un punto en el cual hay parámetros operativos que nos indican que tenemos que hacer algún tipo de adecuación en la operación. Si eso lo tenemos detectado, ponemos que sí y anexamos el documento donde está establecida esta regla. Ustedes pueden ver que puede parecer un poco engorroso, pero ya lo comentábamos en alguna ocasión. Una cosa es saber hacer las operaciones y otra cosa es estar bien organizados para que lo que se tiene que hacer siempre igual se haga siempre igual. Entonces, eso nos hace, obviamente, un organismo mucho más confiable. En el punto 6 dice, se dispone de sistemas de telecontrol de los procesos y parámetros internos de las estaciones de tratamiento. Aquí, por ejemplo, alguien nos pregunta, bueno, pues puede ser que yo tenga una medición remota del gasto, y ya con eso. Bueno, lo que nos dice el área técnica es que aquí la idea es que tengamos los procesos importantes para que la potabilización o la cloración se lleve a cabo de manera adecuada, ¿no? Es decir, los que se requieran. Telecontrol no significa necesariamente, también eso hay que aclararlo, de manera remota. Significa que se puedan monitorear de manera remota. Si en algún caso tenemos algún tipo de operación remota de alguna válvula, algún actuador, bueno, será un plus, ¿no? Pero aquí lo que solicita el sistema como telecontrol es que tengamos una medición remota que nos permita entonces tomar una medida correctiva, que puede ser hablarle por teléfono al operador y decirle que tome alguna decisión respecto a la planta. En el 7 nos dice, se dispone de estaciones de vigilancia automática de la calidad en al menos 50% de la zona suministrada en las salidas de las estaciones de tratamiento o depósitos. Aquí este es todavía más exigente, no todo el mundo lo va a tener, que haya monitoreo automático ya de los efluentes.
Y el 8 dice una red de instalaciones fijas para facilitar la toma de muestras de calidad del agua con representatividad al menos de 1 por cada 20.000 habitantes servidos. Aquí no recuerdo en este momento lo que indica la norma, hay que checarlo con la norma porque, bueno, un poco la idea es que tenemos que cumplir la norma. Si Aquarrating es más exigente que la norma, bueno, pues ponemos que no lo cumplimos y ya no pasa nada, ¿no? Todo México va a contestar lo mismo. Si alguien sí hace algo más exigente, pues ya lo tomará. Ahora, de pronto, instalaciones fijas es un poco confuso. Habría que sí tengamos algunos puntos que por su importancia en la red de distribución, entre comillas, sí sean fijos, aunque sabemos que por una práctica más sana también sería tomar medidas en diferentes puntos entre zonas establecidas para que el muestreo sea representativo. Ya con esto, en cuanto a calidad de servicio, pues cubrimos la parte de lo que son prácticas y tendríamos entonces nada más que ver lo que son los indicadores. Y son, nuevamente, cuando habla el primero de capacidad estructural, estamos hablando de cobertura. Entonces, el primer indicador tiene dos variables. La primera es la población servida cuyo suministro es susceptible de ser tratado con alguna instalación o equipo de potabilización. Nuevamente, aquí hay que aclarar, estamos hablando de que exista equipo. Es decir, de la población a la que le damos abastecimiento, ¿cuántos reciben agua que antes puede pasar por un equipo de desinfección o potabilización? Es decir, ¿cuántos no reciben agua cruda? Esto, pues yo he comentado que, pues en teoría, ningún organismo debería estarle dando a nadie agua cruda. Sí recuerdo, sin embargo, un caso, no lo voy a comentar aquí, pero sí recuerdo un caso donde entre la fuente de abastecimiento y la potabilizadora hay tomas que distribuyen el agua a algunas poblaciones, pero pues inclusive ahí se aplica una dosificación de cloro, ¿no? A mí me han dicho que en algunos pequeños organismos de Colombia sí hay zonas que reciben, por ejemplo, agua sin ningún tratamiento. Bueno, lo comento pues porque aquí prácticamente todos deberíamos tener 100 o casi 100, ¿no? O sea, no tenemos gente que tenga tomas que no vengan de alguna instalación que pase por algún tipo de desinfección. Ahora, eso es nada más que exista. En la segunda regla dice, ¿cuál es el cumplimiento? Y aquí sí decimos, población con conexión domiciliaria en relación con el número de habitantes para los que se ha cumplido la normativa a muestras de calidad del agua. Aquí sí, si entramos, bueno, aquí decimos que tenemos, en este caso está una situación muy dramática porque decimos que para 200,001 habitantes la normativa y estamos declarando una población total de 570,000. Entonces 200,000 entre 570,000 nos da, digo, aquí como les decía la vez pasada, a veces una misma variable se usa en varios indicadores, pero aquí el que estamos viendo es ¿no? Cumplimiento de la normativa de agua potable. Entonces, como 200,000 entre 500,000, bueno, lo que estamos viendo nos da 35.09. Esto, como les mostraba la vez pasada, entra a la curva de normalización que convierte este número en una calificación. Es decir, para Aquarrating, 35% de muestras que cumplen la norma, pues ni siquiera llega al mínimo de calificación, que es 80, ¿no? Y entonces nos da 0 puntos. Aquí quiere decir que Aquarrating nos pide que mínimo el 80% de nuestras muestras cumplan con la norma, y de hecho hasta el 90 nos da 30 puntos de 100. Y a partir de 90 empieza a subir, solamente nos da 100 si el 100% de nuestras muestras cumplen con la norma. Entonces, esto me sirve bien para ilustrar nuevamente porque esta función de normalización no solamente nos convierte la variable entre una variable de 0 a 100, sino que además es le llamamos una curva de utilidad, podría ser en economía, ¿no? Es una curva que nos dice
qué es lo que consideramos que es correcto y qué es incorrecto. Aquí la core rating dice menos de 80% vale 0, y nos da 0, ¿no? Y esto pues, nos da una medida de lo que pudiera ser un área de oportunidad de mejora. Así funcionan en general. Igual para los indicadores, aquí por ejemplo esto es el número de habitantes, y no sé, si no tenemos, si es simplemente un invento que nos imaginamos más o menos a cuánto les damos servicio, pues nos da 0 puntos. Si está basada en un catastro de propiedades o en un padrón, nos da 0.5. Pero por ejemplo, si está respaldado con datos públicos de un órgano oficial competente, que en este caso pudiera ser el INEGI, nos da el total. El tema es que pues, a veces INEGI no lo tenemos con la fecha reciente, ¿no? Pero si tenemos una buena forma de demostrar de dónde sacamos nuestro número de población servida, podemos tener una alta fiabilidad en esta cifra. Y lo mismo nos pide en el caso de la otra variable, de donde se cumple la norma, pues este dato que estamos dando, ¿cuál es su fiabilidad? Bueno, aquí me está dando el mismo de los habitantes, pero me regresé al mismo. Bueno, sí, a los que se cumple, pero aquí se refiere a que nosotros tengamos en el catastro del sistema, es decir, para estas zonas es para las que no se cumple y podemos demostrar cuánta gente vive ahí. Y entonces nos daría más fiabilidad en este punto. Estamos hablando de habitantes en los dos casos. Y luego en la última variable de este punto dice intensidad del control de la calidad del agua suministrada. Dice número de días del año que se toman y analizan muestras representativas de la calidad del agua suministrada. Bueno, pues normalmente tenemos una norma que nos rige este punto, ¿no? Entonces, pues habrá que contestar lo que sea. De pronto a corregir puede ser muy exigente, pero no, pues si no tenemos esos puntos no hay problema, no los va a tener nadie o muy pocos en el país. Ahí no vamos a tener un tema de penalización ni mucho menos, ¿no? Bueno, todos estos fueron las que tienen que ver con calidad del agua potable. Después ya empezamos a ver lo que es distribución. En distribución tenemos 2 grupos de prácticas y 3 variables. Vamos rápidamente. Grupo de práctica nuevamente tenemos aseguramiento de capacidad estructural, o sea, cobertura de distribución, y luego cómo aseguramos la continuidad del suministro. También aquí nos sugiere algunas prácticas. La primera es que haya valores estándar de presión y continuidad reconocidos. Eso ya sea en el contrato o ya sea en algún reglamento o ley. Esto es curioso, pero en México también lo tenemos muy débil, ¿no? Yo recuerdo en la ley del agua de la Ciudad de México se hablaba de 10 metros de presión. En la nueva ley que todavía está por ahí congelada, hablan de 2 metros de presión en la entrega como compromiso mínimo. Obviamente ahí ya implica que tengamos algún medio para hacerle llegar al resto de la casa, y eso, bueno, a mí en lo personal me parece grave que tengamos que caer en ese nivel, ¿no? Realmente lo que tenemos son manuales de operación que nos dan rangos deseables, pero en otros países sí manejan rangos de presión y continuidad. Y si el organismo operador no cumple con una presión mínima o máxima y con una continuidad de servicio en días o en horas, está obligado a aplicarle una reducción en la cuenta al usuario. Entonces, bueno, a lo mejor algún día en México llegaremos a algo así, creo que estamos un poco lejos, pero sí habrá algunos que tengan en sus manuales o en su reglamento, en su ley, pues un reconocimiento de qué valores debe entregar de presión y continuidad. Si es así, pues se registra aquí. Luego, el segundo dice, cuando se diseña la infraestructura de suministro y distribución, se toman ahí criterios para que se controlen impactos por contingencias y se cumplan estos estándares. Es decir, ya habíamos comentado que era una contingencia. Es decir, que el diseño nos permite tener a lo mejor ciertas medidas de redundancia o ciertas formas de suplir la falta de servicio en una zona, con una fuente, con otra fuente, etcétera, ¿no? Desde el diseño.
Si es así, pues obviamente AquaRating lo que nos va a pedir es que podamos exhibir el documento, el manual, la política donde se está estableciendo este criterio de diseño, ¿no? O sea, si contamos que sí diseñamos la infraestructura considerando este tipo de criterios, tenemos necesariamente que cargar en el sistema los criterios de diseño. Les platico aquí un poco de una vez cómo funciona la auditoría. Supongamos que ustedes dijeron que sí tienen estos criterios de diseño, pero no cargaron ningún documento. Entonces, cuando lo revise el auditor, en ese momento dice, esta práctica es no conforme, porque no está el documento. Entonces les manda un informe donde viene un poquito esta información, y en el momento en que ustedes ven que dice no conforme, pues pueden decir, bueno, sí lo tengo acá, lo puedes ver cuando vengas al sitio. Cuando el auditor llega al organismo, verifica que existe el documento, pero en su reporte va a poner nuevamente que la situación es no conforme y que tiene que cargarse el documento. En ese momento se vuelve a abrir el sistema, el organismo carga el documento y ya en el informe final de auditoría se le dará conformidad a la práctica. Entonces, por eso es mejor que desde el principio, si se quieren auditar, pues se suban todos los documentos obligatorios. Habrá quien diga, yo no me quiero auditar, yo solamente quiero en una primera aplicación de AquaRating ver cómo ando. Y entonces, bueno, pues no cargo el documento, pero ya voy haciendo mis notas de qué me falta y qué sí tengo, ¿no? Y a lo mejor para la siguiente ocasión empiezo a digitalizar todos los documentos. Bueno, quería hacer aprovechar este punto para hacer ese comentario sobre las auditorías. El tercer punto nos habla, por ejemplo, de la planificación de la renovación de los elementos del sistema de suministro y distribución con criterios asociados a riesgos de impacto sobre la continuidad de las condiciones del servicio. Aquí no que se va a hacer una decisión de renovar o de rehabilitar el sistema. Tendríamos que exhibir que en la decisión de rehabilitación hubo una consideración en materia de no perjudicar la continuidad o mejorar la continuidad. Pues es un poco más detallado, ¿no? Se refiere acá en la 2 en el diseño normal de la infraestructura cuando se va a hacer, y el segundo cuando se está rehabilitando. Y el punto 4 dice planificación y adecuación de infraestructura de suministro y distribución basadas en criterios de prevención de riesgos de discontinuidad y variaciones no deseadas de presión. Entonces, siempre también que se haga una adecuación en la infraestructura, pues que exista esta prevención de que no se vayan a generar problemas de presión o de continuidad. Obviamente, cuando se hace alguna adecuación a la red, pues va a haber una suspensión temporal del servicio. Aquí más bien se refiere a que si vamos a hacer por ejemplo, yo creo que el caso más clásico es cuando se incorpora una nueva zona a la ciudad y pues no tenemos, bueno, se hace una ampliación de la red, pero no se ve de qué manera eso va a afectar el suministro, la presión, la continuidad en las zonas aledañas, ¿no? Por ahí hay quien dice que se pueden seguir haciendo edificios y no le pasa nada a la red. Bueno, yo no sé cómo es para poder afirmar una cosa así. Y luego ya viene la parte de aseguramiento, digamos, en la anterior era que existieran los elementos, ahora es cómo se aseguran en la operación. La primera es la inspección visual de los elementos que pudieran incidir en la continuidad, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos problemas de continuidad porque hubo una válvula que nunca se revisó, se le dio mantenimiento, etcétera? Entonces aquí la idea es que exista una práctica ya establecida, documentada, un procedimiento, un registro, una bitácora de cómo se lleva a cabo una inspección periódica de los elementos clave para ver que estén accesibles y estén operando bien, ¿no? El segundo es comprobación operativa de los elementos que sean susceptibles de inspección, ¿no? O sea, la primera realmente tiene que ver con hacer la inspección visual de cómo están y que se pueda tener acceso a ellos. La segunda, que tengamos la comprobación de que que estén funcionando al menos una vez cada 3 años, dice aquí, ¿no?
elementos y infraestructuras de distribución. Obviamente sistemas muy grandes pues tendrán que detectar cuáles son los elementos clave. Y es una buena práctica entonces tener una especie de procedimiento que diga cada cuánto se van a estar revisando para que vean pues si sigue funcionando bien en caso de que se necesite operar algunos de estos elementos. Por ejemplo, no solamente válvulas, sino quienes tienen ya instalados equipos de reductores de presión o algún tipo de regulación de presión, pues sí es importante que no solamente se instalen, sino que se estén revisando con la periodicidad necesaria. El tercero dice, una diferenciación de elementos del sistema de suministro y distribución, se destaca aquellos que tienen una importancia vertebradora o estratégica. La diferenciación debe plasmarse en todas las bases de datos de infraestructuras empleadas para la planificación y operación y en el terreno en todos los elementos visibles y maniobrables. Aquí, bueno, hemos tenido un caso muy sonado en la Ciudad de México con unas válvulas que presuntamente fueron operadas por gente de la localidad o no se sabe por quién, posiblemente le pase a más de uno en el país, y como los operadores a veces son también vecinos, pues queriendo ayudarle a los vecinos se empiezan a mover válvulas. Entonces es importante saber cuáles son las más relevantes, las que pueden causarnos suspensión o alteración del servicio en gran parte de la red, y pues ahí sí tener una atención especial, inclusive algunas etapas de seguridad o algunas condiciones especiales para que no tengamos ese tipo de problemas. El cuarto dice revisión con una frecuencia igual o inferior a 6 meses de los elementos de infraestructuras vertebradoras estratégicas del sistema. Aquí hablamos de las válvulas más importantes que puede tener o de los elementos más importantes que puede tener la red, que existan, que estén identificados y que cada 6 meses o menos se estén revisando. Esta es una de las prácticas que pide Rating. Obviamente, pues como en otros casos, nos pide que tengamos los documentos donde estén identificados estos elementos y que tengamos los registros y la documentación que evidencia pues sobre todo el nivel de fiabilidad que estemos declarando aquí en la tabla de fiabilidad, ¿no? Si decimos que tenemos 2 años aplicando de estas medidas, pues será importante que podamos exhibir los registros. Aquí no necesariamente hay que capturar y subir todas las bitácoras, lo que se tenga, sino, bueno, a veces lo que se puede hacer es capturar la carta y decir en dónde se encuentra el documento, en caso de que se quiera hacer auditoría. En caso de que no, bueno, pues para el organismo sí sería interesante saber quién tiene esta información y en dónde está. Si se fija en este sistema, también lo que nos permite hay algo que se llama gestión del conocimiento de la administración, que nos permite saber cuál es el conocimiento de la empresa y dónde está, ¿no? Eso nos ayuda también mucho para saber en dónde podemos tener deficiencias de registro. Y el punto 5 dice resolución de problemas detectados en inspecciones en las instalaciones de los sistemas de distribución y en la inconsistencia de la información disponible con plazos inferiores a los 6 meses. Aquí se explica solo, ¿no? Cuando se detecta un problema se lleva menos de 6 meses en resolverlo, sí o no, y cómo se evidencia. El punto 6 dice realización de campañas sistemáticas de detección de fugas y roturas ocultas sobre al menos el 5% de la longitud de la red cada año. Pues bueno, quien tenga campañas regulares de detección de fugas, no corrección cuando son reportadas, sino es una detección preventiva, al menos en un 5% de longitud, bueno, pues aquí se indica, ¿no? Este es lo que corresponde a las prácticas ya operativas. Luego tenemos 3 buenas prácticas de supervisión y control, ¿no? Aquí habla de disponer durante 24 horas vía de recursos humanos y materiales para gestionar contingencias en el suministro. Aquí sí normalmente serán fugas e interrupciones de suministro y que tengamos gente que en cualquier momento del día, en cualquier momento del año pueda atenderlas, y cómo estamos organizados al respecto y qué documentos podemos aportar para esto. El segundo, disponibilidad de herramientas de sistemas geográficos para ayudar a aislamiento, reparación y resolución de contingencias en los sistemas de suministro y distribución. También esto, cada vez más sistemas han podido, aunque sean un sistema muy sencillito de visualización geográfica, no necesariamente una cosa muy complicada,
pues ubicar los materiales de las líneas, de los cruceros, etcétera, para que en caso de tener un problema ya pueda ir la cuadrilla con las herramientas que requiere y con los repuestos que requiere, ¿no? Para esto obviamente hay que tener primero un catastro. Pero bueno, eso es un tema que permite reducir en mucho la atención, el tiempo de atención a estas contingencias. Y punto 3 dice disponibilidad durante 24 horas del día de mecanismos de alarma temprana, telecontrol y recepción de avisos para sistemas de suministro y distribución. Esto ya es más exigente, no todo el mundo lo va a tener, pero bueno, pues quizás sí habrá algunos que tengan. Ahora estamos pasando por un inicio de una etapa muy interesante, porque quienes hayan oído hablar del Internet de las cosas, sabrán que ahora es más barato tener dispositivos de medición de lo que quieran, de presión, de algunos parámetros de calidad que se puedan medir en línea, y tenerlos conectados vía Internet a sistemas expertos que nos ayudan a tomar decisiones de operación. Este es un área que seguramente en los próximos años vamos a ver crecer mucho. Hay quien opina que es solamente para organismos muy grandes y muy ricos. Les digo, yo creo que se está abaratando muchísimo, y así como los sistemas de operación remota y de SCADA y demás, al principio se tardaron en entrar y ahora los tienen la mayoría. Yo creo que esto en los próximos 5 a 10 años va a tener un crecimiento muy grande, ¿no? Quizás en este momento no lo tengan, pero pues es una de las áreas que queremos explorar junto con la CONAGUA para ver cómo se va promoviendo entre los organismos de México que puedan tener una ventaja importante en esto, ¿no? Y ya después pasamos a las variables. Hay una variable de continuidad que es la suma de horas con interrupción de suministro entre el número de propiedades suministradas. Esta, desde ahorita les digo, es muy exigente. Aquí normalmente lo que hacemos, si la información nos lo permite, es tener una tabla donde ubicamos todas las zonas de distribución, cuántas propiedades tiene cada zona, o cuántos usuarios tiene cada zona, cuántas horas se interrumpió durante el año el servicio de esa zona, y luego se hace, digamos, una suma de todas las horas en que se interrumpió el servicio. Por ejemplo, si se interrumpió 2 horas, pero fueron 10 propiedades, pues fueron 20 horas. Y así sucesivamente, ¿no? Si se interrumpió, bueno, de una vez les comento, el que tenga servicio tandeado en la mitad de la población, o en una parte importante de la población, y que solamente dé agua cada tercer día, pues quiere decir que está distribuyendo 70, 80 horas por semana el agua, pues nunca va a llegar el indicador que pide aquí el Aqua Rating, ¿no? Este es un indicador muy exigente, que nos da un máximo de 48 horas promedio por toma al año como el máximo, y ahí ya nos da 0 puntos. Tendríamos que tener menos de 2 días de falta de servicio en todas las tomas, poder tener puntaje en este indicador. Aquí yo creo que en México lo interesante de llevar este indicador es pues ir rastreando si vamos mejorando año con año, ¿no? Habrá algunos que sí estén en este rango. Yo creo que deben ser menos de 3 en el país. No sé, a lo mejor a veces nos sorprendemos de que los organismos muy pequeños sí logran una continuidad muy alta, pero en general sí, esto lo hemos comentado con el equipo técnico, que para la realidad no solo de México sino de América Latina es un indicador muy grande, porque además incluye faltas de servicio preventivo y correctivo. Es decir, que si se tiene que sustituir una línea o si se tiene que hacer alguna reparación y parte de la red se queda sin servicio, esas horas también se cuentan aquí. Entonces, como tenemos sistemas ya muy antiguos y que operan a veces en forma precaria, es muy difícil que entremos en este rango. Pero bueno, yo creo que aquí nos va a servir que estemos todos de acuerdo para pedirle al equipo de Aqua Rating central que cambien un poquito esta calificación, porque pues nadie va a llegar nunca, ¿no? Y este otro es el tiempo medio transcurrido desde la finalización de los trámites de contratación. Esto es más bien una variable muchas veces comercial. Bueno, normalmente el área comercial y el área de operación tienen una coordinación en este tema, de cuando se contrata una nueva toma hasta que está conectada. Entonces, esta es una variable también de acceso al servicio que nos da el Aqua Rating, y que en este caso también nos dice pues
máximo 30 días, ¿no? Desde el contrato hasta la instalación de la toma. En este caso a mí me parece que es muy laxa, por ejemplo, ¿no? No debería ser tanto tiempo. A veces por eso la gente prefiere conectarse a la mala si no le damos el servicio rápido. Entonces, bueno, estos correspondieron al segundo elemento, a la segunda subárea de evaluación de calidad del servicio, que tiene que ver con la distribución. Y ahora vamos al alcantarillado. Va a ser muy similar. O sea, tenemos cobertura o aseguramiento de la capacidad estructural, tenemos aseguramiento del servicio y tenemos supervisión y control como grupos de prácticas. Y luego tenemos, en este caso, 3 indicadores. Entonces, bueno, igual, la capacidad estructural de drenaje va a ser, en términos de cómo nos aseguramos que la cobertura se mantenga. Dice aquí, existe un plan de saneamiento vigente y actualizado que incluye el alcantarillado, o existe un plan específico de alcantarillado, es decir, un plan de extensión de la red de alcantarillado. Y si existe, pues se anexa y se ve también aquí, por ejemplo, la antigüedad de este plan, ¿no? En segundo punto dice, se cumplen los objetivos y calendarios del plan de saneamiento alcantarillado relativos al alcantarillado. Pero pues si existe el plan y este plan tiene una calendarización, en qué medida vamos cumpliéndola. Esta se nos complica mucho más aquí en México porque pues de pronto nuestras inversiones de capital o de infraestructura están muy sujetas a que existan recursos federales. Prácticamente la mitad de los recursos que se invierten en infraestructura en México son de la Conagua, y bueno, y ahora Conagua tiene una serie de restricciones de presupuesto, entonces se nos dificulta mucho que vayamos cumpliendo los planes, pero bueno, es un tema que Aqua-Rating también califica, en qué medida podemos ir cumpliendo estos planes. El punto 3 dice, existe y se aplica una normativa para los elementos constructivos de la red y la ejecución de acometidas o conexiones del alcantarillado por entidades distintas del operador. Por ejemplo, para fraccionadores, ¿no? Si tenemos una normativa para cómo deben construir la red y cómo deben conectar las descargas, si la tenemos, se anexa el documento. Y el cuarto dice, existe y se aplica una normativa para la utilización de la red de colectores por otros servicios, tales como la fibra óptica. Bueno, pues esto es rarísimo todavía en México, pero por alguna razón el equipo Aqua-Rating lo incluye aquí, ¿no? Si se usa la parte de la red de colectores para otros servicios, que exista una norma para controlar esto. Entonces aquí estoy, yo creo que la mayoría vamos a tenerlo no existe. Luego hay 10 prácticas ya del servicio de alcantarillado. Nuevamente aquí vamos a entrar a temas de protocolos, ¿no? Un protocolo o procedimiento que defina cómo es que se lleva a cabo el mantenimiento preventivo de la red de alcantarillado. Que aquí nos dice, bueno, si está en función de parámetros como la antigüedad de la conducción, puede ser los materiales, puede ser también, en caso de que la mayoría de nosotros que tenemos drenajes combinados, bueno, pues también lo que sí tenemos normalmente es un plan para la limpieza de los alcantarillados antes de lluvias, por ejemplo, y están ubicados por sus diámetros, por su historial, digamos, de presentación de problemas. Y si tenemos eso establecido en un procedimiento, pues Aqua-Rating nos lo reconoce como una buena práctica. El segundo punto dice, existe y se utiliza algún sistema informatizado de mantenimiento preventivo en el sistema de alcantarillado, es decir, que este plan lo tengamos de alguna manera, por lo menos en un Excel, ¿no? Que nos pueda dar alguna serie de alarmas de cuándo tenemos que ir haciendo qué revisiones, ¿no? El tercero dice, se dispone de equipos específicos para la inspección de zonas de difícil acceso en la red de alcantarillado. Aquí nos han preguntado si se requiere que sean propiedad de la empresa. Realmente no, pero sí que haya forma de evidenciar que sí podemos tener estos equipos. Nuevamente aquí, por ejemplo, Aqua-Rating en la fiabilidad nos habla de que exista la certificación de estar calibrados. Aquí de nuevo les insisto, no todos los equipos se requiere calibrar. Entonces, en ese caso basta con que se diga, verificamos que funcionan con precisión. Cuando es un equipo que contratamos a alguna empresa externa, bueno, normalmente ellos cumplen esta parte, ¿no? El cuarto dice si tenemos o no protocolos y registros de actuaciones de limpieza de colectores con frecuencias fijas o dependientes de parámetros como la pendiente, edad de la conducción, etcétera, ¿no? Bueno, también eso es un poco lo que
en primer punto, pero aquí específicamente relacionado con la limpieza. El quinto dice, existe un servicio de atención y gestión de anomalías en la red de alcantarillado 24 horas. Pues es similar a lo del agua, cuando se reporta una anomalía importante en el alcantarillado, hay quien lo atiende a cualquier hora. Quizás esto va a ser un poco más difícil, pero sí se puede dar. Por lo menos que se haga una atención emergente en lo que se resuelve cuando es un problema más grave, ¿no? El sexto dice, un protocolo para la atención y resolución de anomalías en la red de saneamiento, ¿no? El primero es para dar servicio, ¿no? Decir, cuándo puedo tomar reportes, y el segundo es cuándo los puedo realmente atender, ¿no? ¿Cómo es que hago la atención? Ya que me pasan el reporte, se abre el reporte de una falla en el drenaje, cómo se comunica, cómo se programa una cuadrilla, cómo se atiende, cómo se informa que ya se resolvió, cómo se registra en el sistema geográfico en su caso, etcétera, ¿no? El punto 7 dice, existe un registro, al menos en papel, de las anomalías y los procesos para su resolución en los sistemas de alcantarillado. Lo mismo, ¿no? Cómo se lleva el registro de cómo se están resolviendo. Normalmente son taponamientos o fugas también, ¿no? El 8, se dispone de un sistema informatizado de registro y gestión de anomalías en el sistema de alcantarillado, que es una muy buena práctica cuando tenemos ya el catastro del alcantarillado, pues ir llevando el registro de dónde se van presentando los problemas para ver si son muy frecuentes en un tramo. Bueno, esto la gente de operación normalmente lo sabe sin necesidad de tener una computadora, ¿no? Pero ya sabemos en qué tramos tendríamos que empezar primero ciertas labores de rehabilitación. Este es un tema que también vamos a trabajar con cooperación técnica de Japón, por cierto, y que esperamos poderles compartir pronto. El 9, se dispone de un sistema geográfico de toda la red de saneamiento y sus elementos cuenta con procedimientos para su actualización sistemática. Es decir, se tiene el sistema geográfico, pero también cada que se hace una ampliación, un cambio en la red o se incorpora una nueva colonia o fraccionamiento, hay un procedimiento que indica cómo se tiene que actualizar el sistema geográfico. Y el 10 dice, se dispone de un sistema de registro y gestión de anomalías sobre el sistema geográfico, ¿no? En el 8 nada más será un sistema informatizado, que podría ser una hoja de Excel o una base de datos donde vamos anotando lo que está pasando con la red de alcantarillado. En el 10 sí nos dice ya que se registre en un sistema geográfico, que sepamos en qué área de la ciudad está pasando el problema. Pues en todos estos casos, nuevamente, pues las tablas de fiabilidad van a ser similares. Nos dice, si por ejemplo los sistemas, en el caso de los sistemas, es normalmente este tipo de peticiones de fiabilidad. Como les decía la vez pasada, cuando aquí aparecen cuadritos en vez de circulitos, quiere decir que se pueden indicar varios, ¿no? Aquí se eligen los niveles. Podemos decir aquí, bueno, el sistema, sí están los documentos descriptivos, sí tenemos personal entrenado, está funcionando en los sitios donde debe funcionar, y además mantenemos un registro de su uso, o tenemos un log ahí del uso del sistema. Si marcamos todo esto, pues en suma nos va a dar el punto completo, pero como les decía en otro momento, lo que nos va a pedir entonces es que los registros que tengamos sí estén cargados en el sistema. Sería mucho mejor que, aunque diga opcionales, sí estén en el sistema para poder dar evidencia de esta práctica. Luego tenemos ya 5 prácticas de supervisión y control de servicio de recolección. También, bueno, no necesariamente todo el mundo tiene que tenerlas, pero hablamos aquí de equipos de medida de caudales en la red, al menos un equipo por cada 20,000 habitantes. Bueno, pues, tampoco es tan frecuente, ¿no? Sistema de telemetría en tiempo real del funcionamiento de la red de alcantarillado, tampoco es muy frecuente. Se mantiene un registro de medidas y alarmas en el funcionamiento de la red. Se dispone de elementos de regulación como compuertas con telemando en el sistema de colectores o alcantarillado, y se dispone de sistemas de ayuda a la toma de decisiones en la operación en situaciones normales y excepcionales de la red de alcantarillado. Todos estos pues tienen que ver con un nivel de operación del alcantarillado ya muy avanzado, ¿no? Donde tengamos medición de los gastos, tengamos medición del funcionamiento, sepamos qué medidas tenemos que tomar cuando ocurre algún tipo de condición, en qué parte del drenaje, en fin. Esto que puede ser muy útil sobre todo en sistemas combinados de agua residual y pluvial, pues lo tienen realmente pocos, ¿no? No es muy frecuente. Había algún caso, recuerdo, en Querétaro, si no me falla la memoria,
era más bien en el sistema pluvial. Entonces, bueno, como les he dicho en todas las otras sesiones, si no lo tenemos, pues pónganle que no y punto, no pasa nada. Esto no es una calificación que vaya a incidir en el sueldo ni nada, ¿no? Simplemente es en una práctica que por muchas razones la ciudad todavía no tiene y punto, ¿no? Ya el análisis de la generalidad de los datos, pues se verá si es necesario apoyar a los organismos de México en desarrollar este tipo de sistemas. Pudiera ser, ¿no?, que encontremos un área de oportunidad aquí para avanzar, pero habrá que ver en qué momento esto es prioritario. Y finalmente, bueno, ya vienen los indicadores en materia de calidad del servicio de alcantarillado. Uno es el tiempo de resolución de incidencias en la red de alcantarillado. Aquí hemos tenido también muchas preguntas, porque la mayoría nos pone 48 horas. Y cuando preguntamos por qué se tardan tanto, nos dicen, no, bueno, es que es el máximo que debemos tardar para resolver un problema de drenaje. Y dicen, bueno, no, aquí no preguntamos el máximo, sino cuánto se tardan en general, ¿no?, el promedio en atender una incidencia. La otra es que nos dice el equipo técnico, bueno, una incidencia es una modificación de funcionamiento que dice que genera una suspensión del servicio. Eso es muy difícil de entender en el caso del drenaje, ¿no? Porque, por ejemplo, una fuga que se presenta en la calle, o un taponamiento, pues sí genera molestias en la vía pública, pero rara vez va a generar que el usuario no pueda usar el drenaje. Eso a veces más bien ocurre cuando hay vicios, digamos, de parte del usuario, como que no tiene instalado por ejemplo, una trampa de grasas en algún restaurante y se les tapa el drenaje, pero eso ya más bien es en el ámbito interno del usuario, pues más bien estamos para penalizar al usuario si nos está afectando así el sistema, ¿no? Pero bueno, aquí la mayoría lo que hemos visto es que no llevan un registro estricto de cuando se abre la petición de reparación de alguna falla del drenaje y en el momento en que queda arreglada. Cuando se lleva ese registro y se lleva por lo menos en Excel, es relativamente fácil calcular el promedio de horas que nos estamos tardando en resolver estos problemas, ¿no? Puede depender de muchas cosas, ¿no? Es simplemente un dato, no decir que unos son mejores que otros, ¿no? Sino pues es un dato que podemos monitorear para ver cómo vamos mejorándolo en su caso, ¿no? Habrá ciudades que son más complicadas que otras, ¿no? Por muchas razones. Las ciudades nuevas deberían ser más fáciles de atender que ciudades, por ejemplo, ciudades patrimonio. Luego tenemos tiempo de conexión al servicio de alcantarillado, similar al que tenemos en el caso del agua, ¿no?, donde es un tiempo medio transcurrido desde la finalización del trámite hasta que se lleva a cabo ya la conexión. Y luego tenemos el caso de incidencias en tiempo de lluvia, que es igual el número de disfunciones en estos elementos de saneamiento y drenaje que se hayan producido en forma sustancial o visible, que hayan producido una perturbación a los usuarios entre el total de habitantes. Estas son fallas del drenaje entre el total de habitantes. Pero bueno, aquí lo difícil, confieso que ha sido lo más difícil, definir qué es esto de una sustancial o visible perturbación a los usuarios, tráfico, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente son pues todos los reportes que tenemos de drenaje divididos entre la población y nos da nos da un indicador que bueno, se dice que es en tiempo de lluvia, obviamente para drenajes combinados, y pues nos da un indicador de qué tantos, aquí dice 20 por cada 10,000 habitantes, 20 fallas del drenaje por cada 10,000 habitantes, es lo máximo que deberíamos tener. Esto pues tiene que ver, como en todo, como el resto del Aqua Rating, la idea es que el tener o no ciertas prácticas nos va a afectar en los indicadores. Lo interesante aquí es que pues pudiéramos tener en este momento un indicador negativo, pero derivado de malas prácticas del pasado. Entonces, por eso Aqua Rating lo que busca es darle más peso o darle más presencia aquí a las prácticas que a los indicadores de resultados o de desempeño, si se fijan.
Hay más prácticas individuales que indicadores de desempeño, porque sí, muchos indicadores pueden ser debidos a que en el pasado se tomaron malas decisiones de diseño, de construcción, de operación, de mantenimiento, y que ahora estamos tratando de resolver. Pero en la medida que implementemos buenas prácticas, va a mejorar esto. A lo mejor ya le va a tocar presumirlo a los que lleguen después, pero pues ni modo, eso es parte de lo ingrato que es trabajar a veces en un servicio público. Aquí cubrimos entonces los tres elementos de calidad del servicio relativos a agua y alcantarillado. Entonces, con esto apenas vamos en esta primera parte. Vamos a ver rápidamente lo que es eficiencia en la gestión de residuos físicos existentes, que pues tiene cierta relación con la parte operativa, que está acá en este grupo de elementos de evaluación, y es la eficiencia de planificación número 3. Casi los demás ya los vimos en la primera sesión que hablamos de planeación. Entonces, aquí, ¿por qué lo quise yo tocar en el tema de operación? Porque pues el primer interesado en que se lleve a cabo este tipo de práctica debería ser el área de operación. Bueno, muchas veces es el área de operación, ¿no? Que normalmente está solicitando recursos para hacer, por ejemplo, pues el inventario de las condiciones de todos la infraestructura y los equipos, y después un plan, y después estar haciendo las rehabilitaciones a tiempo para no tener que sustituir los equipos. A veces no se tienen las posibilidades económicas de llevarlo a cabo, pero por lo menos habría que tener esta práctica. Este es un grupo que queremos apoyar mucho. Puede ser una buena práctica, por lo menos empezar a llevar la primera catastro y condiciones de la infraestructura, que estemos llevando este levantamiento y actualizando de manera regular. Esto puede ser muy importante. A partir de ahí podemos establecer un plan de en qué momento debemos reponer estos activos. Aquí uso un término contable, activos físicos inmovilizados, que podemos decir que es la parte del activo fijo tangible, es decir, no incluye inventarios, no incluye, por ejemplo, derechos o cosas que pueden tener un valor económico, pero no son susceptibles de ser sujetos a mantenimiento y reposición, como si es una tubería o si es una bomba. Entonces, que exista un plan de mantenimiento de este tipo de infraestructura. Dice aquí que considera un análisis de riesgos de falla, costos, etcétera. Entonces, ya existe inclusive software que nos permite, cuando tenemos registrado los equipos del sistema, ir llevando este registro de sus condiciones de operación, que a veces ni siquiera dependen de la voluntad del operador, sino por ejemplo, del abatimiento del acuífero, etcétera. Y decidir en qué punto ya estamos operando fuera del nivel eficiente. Eso es importante que lo sepa tanto el director como el órgano de gobierno, porque pues de pronto puede ser conveniente inclusive tomar un crédito para sustituir los equipos, y después con los ahorros y con los gastos evitados se puede pagar el propio crédito. Esto requiere que exista una administración muy profesional del organismo, ¿no? Entonces, para este tema de operación y mantenimiento, pues si tenemos manuales y en uso de operación y mantenimiento, la tercera práctica, pues también nos lo reconoce como buena práctica co-rating. Si el personal está entrenado, también, aquí obviamente si decimos que sí está entrenado, el sistema nos va a pedir que existe evidencia de su aplicación, y en un momento dado nos dará registros de la capacitación de este personal, ¿no? Entonces, todo este tema tiene que ver con tener planificado la operación y mantenimiento preventivo, tener un sistema que nos permita tomar las decisiones oportunas sobre cuándo hay que hacer un mantenimiento o un reemplazo del equipo, tener el personal entrenado y tener evidencias de todo ello. Y el punto 5 dice, la gestión de estos equipos y infraestructura, digamos, se refleja explícitamente en el plan estratégico del prestador. Esto ya lo vimos en el área de planeación, es decir, que haya una unidad encargada de estar dando seguimiento al estado de operación eficiente de equipos, de infraestructura, de vehículos, de todos los activos que podamos tener bajo vigilancia para saber que están funcionando en un nivel de eficiencia adecuado. A esto se refiere básicamente esta práctica, este conjunto de buenas prácticas.
Y luego, en cuanto a indicador, pues esto sí es más del área de contabilidad, pero sí nos implica una cierta capacidad de registro de estos datos. Dice, inversión anual en reposición de estos activos físicos inmovilizados. ¿Cuánto estamos gastando anualmente en reponer parte de los equipos y la infraestructura y los vehículos? Entonces hay que ubicar esos registros. Aquí nos pide 3 años el sistema, y además el nivel de fiabilidad tiene que ver con la calidad del registro contable. Aquí sí es muy detallado. Esto no entro en detalle porque es más para las áreas de finanzas, pero sí implica que en un momento dado tengamos que, tengamos que cargar los estados financieros aquí obligatorio, que normalmente son los que estamos cargando por transparencia, ¿no? En el caso de la corrección, sí se pide que hayan sido auditados o dictaminados por una entidad externa. Aquí, pues sí hay que decir, ¿no? Si no se tiene esta condición, bueno, yo creo que al organismo igual le interesa tener el número, ¿no? Aunque en fiabilidad le pongamos 0 o 1, es bueno tenerlo aquí ubicado porque pues es una buena práctica, indistintamente de lo que nos pide el marco legal, pues sí es una buena práctica tener una auditoría externa de nuestros estados financieros, y por lo pronto sí es una buena práctica estar llevando un seguimiento de cuánto estamos gastando en reposición como parte de esta práctica. Y digamos es una práctica positiva en el sentido de que se prevé que por lo menos debería haber un 2%, pero también hay un máximo que habla de un 4% de presupuesto dedicado a reposición de activos, ¿no? De pronto puede haber un año en el que por alguna razón se haga un gran esfuerzo de reposición de activos y bueno, pues se va a reflejar ahí. Esta es una variable que no, a mí en lo personal no me gusta mucho, siento que no me dice mucho, pero bueno, ahí está en el acuerdo, ¿no? Un comité de expertos que definió que esta pudiera ser una buena práctica, un buen indicador en materia de gestión de activos. Entonces, bueno, esto tiene que ver con eficiencia en la planeación relativa a gestión de activos fijos y tendríamos que ver entonces ahora la eficiencia operativa. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues ya estamos avanzados, vamos a ver hasta dónde llegamos. Habíamos prometido no pasar más allá de las 12, ya faltan 10 minutos, entonces, bueno, mi propuesta es que empecemos a ver esto y hagamos una sesión adicional, lo comentaremos con las colegas de ANEAS para terminar de ver toda esta parte de operación. No sé si el lunes o el miércoles, porque algunos harán puente quizás. Bueno, aquí en la eficiencia de la operación, perdón, aquí me equivoqué. Prácticamente todos están incluidos en el día de hoy. Está primero la eficiencia en la gestión del recurso agua. Tenemos aquí una serie de subelementos de evaluación. Sí es muy extenso, tiene tanto buenas prácticas como indicadores. Y pues en cuanto a lo que es el manejo del agua, digamos, del agua como recurso, ¿no? Primero dice prácticas de gestión de control de uso y destino del agua. Primero, si hay elementos de medida del caudal o del volumen individuales, micromedición en todos los puntos de uso y consumo con registros de lectura de una frecuencia al menos trimestral. Esta es una práctica, y cuando me dicen los asesores técnicos del Aqua Rating, cuando dice todos, son todos, ¿no? Entonces aquí pues solamente lo cumple quien tenga 100% de micromedición. El segundo dice elementos de medida caudal de volumen en todos los puntos de entrada al sistema, con registros de frecuencia en menos horaria, que son pues, macromedición en la alimentación al sistema. Para todos estos, pues nos pide también una serie
elementos de la fiabilidad de los equipos, ¿no? En el caso de que sean susceptibles de calibración, pues que estén calibrados. Y lo mismo nos pide pues, evidencias documentales de que estemos, que los tengamos ubicados en el mapa, de que puedan ser inspeccionados físicamente, que está el personal, dependiendo del nivel de fiabilidad, ¿no? Si tenemos el personal entrenado para operar los macromedidores, si se les ha llevado, si tenemos el registro de su revisión, de calibración, en fin, sus especificaciones. Nuevamente aquí si tenemos algún tipo de factura o alguna evidencia de que es de nuestra propiedad, sus manuales. Tener todo esto aquí cargado en algún momento pues nos puede facilitar el hecho de que no se nos pierdan las cosas, ¿no? Indistintamente de que queramos o no puntos en el Aqua Rating o que tengamos la cobertura total o no. Luego las prácticas de dimensionamiento y renovación de elementos de medida individual, o sea, de micromedición, con un enfoque al mantenimiento de niveles de error o intervalos de confianza establecidos y a la homogeneización de clases metrológicas. El valor de las clases va a depender de otros criterios también, ¿no? Yo honestamente no sé si es siempre deseable homogeneizarlas porque pues tendremos quizás agua de distinta calidad o condiciones distintas de distribución, pero por lo menos sí tener políticas. Aquí, por ejemplo, algunos nos han anexado sus procedimientos de cambio de medidores, pero nada más indica cómo se hace el cambio, no cuándo. Esto se refiere más bien al cuándo, ¿no? En qué momento, ya sea por su antigüedad o por condiciones establecidas en un procedimiento, definimos que es necesario hacer un cambio de micromedidores, ¿no? Si tenemos un registro de su antigüedad, si sabemos que en esa zona hay alguna condición particular de la calidad del agua que requiera de una revisión más estricta de lo que son las condiciones del medidor, y eso lo tenemos por escrito y hacemos algún tipo de prueba para decir, bueno, en esta zona tenemos que probar los medidores en tal fecha porque de acuerdo a las condiciones de la distribución es muy probable que tengamos errores de medición importantes ahí. Y si tenemos pues el banco de pruebas, etcétera, ¿no? Entonces esto ya habla de una operación más avanzada de lo que es el parque de medidores. 4 dice disponibilidad de políticas de dimensionamiento, renovación y verificación de elementos de medida de caudal o volumen en los puntos de entrada al sistema, con enfoque de mantenimiento de niveles de error e intervalos de confianza establecidos y de tendencia a la homogenización de clases, tipos y marcas. También es lo mismo, pero en cuanto a macromedición, ¿no? Si sabemos en qué momento tenemos que renovar o cambiar los medidores en función de criterios establecidos. Yo creo que esto hay algunos organismos que sí lo tienen y es una de las áreas en las que junto con ANEAS y con AGUA, pues quisiéramos ver de qué manera los organismos comparten entre sí esta capacidad, ¿no? Y luego, la información de ubicación de todos los puntos de uso y consumo en una base geográfica, que tengamos ubicados los puntos de medición. El sexto, la sectorización. Si tenemos sectorización con medición, al menos horaria, de los volúmenes de entrada a sectores, con ámbitos de sectores máximos de 10.000 propiedades. Esto para ciudades muy grandes sí nos han dicho que se considera demasiado exigente, pero bueno, pues si no se cumple el punto, no va más allá. Podríamos en un momento dado sí solicitarle a Aqua Rating Central que reconsidere también este tipo de requisitos adaptándolos a la realidad latinoamericana, pero esto no lo vamos a ver hasta que tengamos ya un panorama de todo el continente, ¿no? Afortunadamente ya tenemos muchos casos ahora en Colombia, aquí en México pues apenas tenemos 5, en Colombia ya van más de 20 y están trabajando en otros 10, pero bueno, vamos a ver cómo vamos ampliando esta base, ¿no? Solo se considera cumplida si la red está sectorizada en más del 90% de su longitud. Bueno, pues tenemos pocos que tengan esta condición, pero habrá seguramente cada vez más. El 7 dice, se realizan y documentan balances de suministro y consumo controlado de agua en la totalidad de la red. El 8, en la totalidad de los sectores. Es decir, que se haga este balance en el caso de la práctica 7 a nivel de la red completa, el 8 a nivel de sectores. Y el 9 habla de una unidad o plan específico para reducir el agua no controlada
incluyendo, además de la medida de usos y consumos, la reducción del agua que no produce ingresos, es decir, un plan de reducción de agua no contabilizada. Aquí este plan, pues no, por lo general, tendrá que ver también con la parte de pérdidas comerciales. Y el 10º dice si tenemos indicadores de fiabilidad en las medidas de caudal suministrado a los sectores y en la totalidad del sistema. Si tenemos de algún tipo, de alguna manera controlado cuál es el máximo error permisible en la medición, tanto en macro como en micromedición. Para cada una de estas prácticas, si decimos que sí, pues vemos en qué nivel lo estamos cumpliendo, con qué antigüedad, y anexamos los documentos correspondientes. Bueno, esto es en cuanto al primer grupo de prácticas de eficiencia de operación, hablando en particular de lo que es control de uso y destino del agua. El primer indicador en este punto dice el volumen de agua incorporada al sistema, que es consumida y medida, entre el volumen total de agua incorporada al sistema, es la eficiencia física como la conocemos. Se incorporan los datos, vemos cuál es el nivel de fiabilidad de estos datos, si tenemos registros de medidores, cuál es su frecuencia, y si lo tenemos de alguna manera sistematizado. Y esto pues anexando los archivos correspondientes. Aquí, por ejemplo, el Aqua Rating, si tenemos menos de 50% de eficiencia física, nos da 0 puntos, ¿no? Esta es una diferencia importante con otros ejercicios de evaluación que se han hecho, como el que hizo hace unos años el Consejo Consultivo del Agua, donde pues multiplicaba directamente el porcentaje de eficiencia física para obtener el rating general. Aquí no, aquí si tienes menos de 50% te da 0 puntos y después crece linealmente. Esto en cuanto al indicador de eficiencia física. Pues ya estamos llegando al límite de tiempo que habíamos solicitado. Nos faltan todavía pues bastantes áreas de revisar, ¿no? Aquí nos faltaron todos estos elementos y nos faltó eficiencia de uso de la energía, eficiencia en la gestión de infraestructuras, costo de operación y mantenimiento, gestión y depuración de aguas residuales. Yo sí quisiera entonces dejar estas áreas para la siguiente sesión. Vamos a abrir una nueva sesión. Lo comentaré con la NEAS para ver si conviene hacerla el lunes. Yo creo que de una vez podemos decir que sí, hagámosla el lunes, ¿no? El lunes a las 10:30 otra vez. Y el lunes también quiero aprovechar para ver con ustedes un sistema que estamos haciendo con el INTA, donde, por ejemplo, si ustedes detectan en particular una práctica o un indicador en el cual quisieran tener algún tipo de mejora, ese sistema les va a conducir al manual de agua potable, donde les explica cómo tener esa mejora, o algún otro documento, algún documento en internet donde podemos tener referencias. Es decir, si por ejemplo ustedes dicen, bueno, yo quisiera tener alguna referencia sobre este tema de la resiliencia, de la recuperación de las condiciones de operación, nuestra idea es tener en este repositorio, así lo hemos llamado en principio, referencias documentales para que puedan revisarlas y puedan ahí mismo estudiar. En una segunda etapa vamos a incluir ahí, bueno, ya tenemos por lo pronto a nivel del INTA, qué áreas del INTA tienen especialistas en algunos de estos temas, para que el organismo que quiera trabajar en la mejora de alguno de estos temas pues pueda acudir a alguno de estos especialistas. Pero la idea es también incorporar especialistas en general que estén dispuestos o interesados a estar en este directorio, incluir también los cursos que pueda estar dándote en algunos de las áreas o subáreas del Aqua Rating, incluir también, esto es más ambicioso, pero en qué prácticas o en qué temas podría haber organismos operadores interesados en compartir su conocimiento con otros organismos operadores. Entonces, ese sistema repositorio va a ser un complemento al Aqua Rating. Aqua Rating nada más mide dónde estamos, y este otro sistema, la idea es que nos ayude a, pues puede ser de manera por propia iniciativa del organismo, a ir mejorando algunas prácticas. Quiero decir que, por ejemplo, algunos de los organismos que ya terminaron y que están en auditoría, o los dos que están en auditoría,
que son Monterrey y Naucalpan. Antes de tener la auditoría un plan, ya identificaron en el proceso de evaluación, ya identificaron qué áreas pueden mejorar de inmediato. Entonces está siendo una primera gran ventaja que ellos tienen en términos de que gracias se está llevando esta lista de verificación, que la Core Rating, dicen, bueno, esto no lo tengo, pero lo podría tener muy rápido. Con esto termino la sesión de hoy. Les reitero la posibilidad de que nos contacten directamente a la oficina, ¿no? a nuestros correos. Déjenme compartirles mis datos para quien quiera resolver alguna duda en particular. Entonces, el lunes próximo terminamos con las áreas de operación. Les recuerdo también que estamos grabando estas sesiones y que las vamos a poner, ANEA nos va a apoyar con ponerlas a disposición de todos, y que en el año vamos a hacer también algunos talleres presenciales para quien quiera aprender a conocer más a fondo la herramienta y en el momento participar en una evaluación en Aquareti. Con esto terminamos entonces el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos vemos para quienes estén interesados en la última parte de operación y en el repositorio del INTA. Nos veríamos entonces el lunes. Muchas gracias a todos.